Los valores del IBEX 35 1 a 1, las cotizadas suben con alegría y gozan de potencial. La mitad del IBEX tiene un potencial superior al 15%. Una veintena de compañías del IBEX sube en bolsa este año, y en 16 casos baten la rentabilidad del índice, que ronda el 9%. Pese a la escalada, algunos de estos valores aún tienen un potencial de revalorización en bolsa superior al 20% y ninguno de ellos cotiza por encima del precio objetivo de consenso de Bloomberg. Y eso que 8 compañías, Aena, ACS, Bankinter, CaixaBank, Inditex, Indra, Logista y Merlin, han marcado récord, ajustado por dividendo. Los movimientos corporativos han agitado este año las cotizaciones de algunas de las empresas de la bolsa. Sabadell está inmerso en la OPA hostil lanzada por BBVA. Telefónica ha generado interés comprador de la SEPI y de Criteria, mientras que Naturgy ha sufrido la ruptura de negociaciones para una OPA entre TAQA y Criteria. El mes de julio llega cargado de dividendos para muchas cotizadas y 15 superan el 5% de rentabilidad por dividendo. Acciona busca equilibrio con la venta de activos. El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, se mostró hace unos días totalmente abierto a acelerar la rotación de activos como mecanismo para sostener el rating de la compañía y seguir invirtiendo en crecimiento. Entre esos activos en revisión, Acciona está dispuesta a replantear el mapa de desinversiones en marcha en el área de energía ante el interés despertado por varios de sus activos dentro y fuera de España. La empresa se ha replanteado, por ejemplo, la venta de un lote de 300 megavatios MW eólicos en España al aparecer nuevas opciones con otros proyectos que han despertado el interés de inversores en todo el mundo. Actualmente, Acciona disfruta de una cartera de 13.500 megavatios de capacidad renovable instalada. Este año, la empresa prevé instalar otros 1.700 megavatios. El otro objetivo es mantener la política de dividendo creciente. Acciona Energía, gran presión de los bajistas en bolsa. Acciona Energía es una de las empresas en bolsa con más presión por parte de los bajistas o tenedores de posiciones cortas. Estos inversores aprovechan las fluctuaciones de los valores en el parqué para obtener ganancias con la volatilidad, lo que contribuye a la inestabilidad de los títulos en el mercado bursátil. Un análisis de expansión revelaba que Acciona Energía, que no solía estar arriba en los rankings de empresas más acosadas por posiciones cortas, es ahora la tercera energética en volumen de inversión, con cerca de 90 millones de euros, aunque por su tamaño ese importe representa apenas el 1,2%. Está por detrás de Solaria y de Enagas. Cuando proliferan las posiciones cortas es porque los inversores tratan de ir al rebufo de algún evento en la empresa. Acciona Energía rebajó previsión de beneficio. Acerinox quiere crecer en aleaciones de alto rendimiento. El primer trimestre ha estado marcado por el anuncio, en febrero, de la adquisición de la americana Haynes por 740 millones de euros, una operación que contribuirá a reforzar la posición de Acerinox en aleaciones de alto rendimiento, donde ya está presente desde 2020 a través de la alemana VDM Metals, y especialmente en Estados Unidos, su gran mercado. Acerinox quiere reforzarse en aleaciones, dado el aumento de la demanda, sobre todo en negocios como el espacial, por lo que centrará en él buena parte de sus inversiones. Mientras, en el negocio de acero inoxidable, el consumo aparente de producto plano subió un 8% en Estados Unidos, pero sigue mostrando debilidad en Europa. Esta situación, unido a la huelga en la planta de Cádiz por la negociación del convenio, hizo que el beneficio neto del primer trimestre del grupo Acerinox cayese un 61% y el EBITDA un 51%. El beneficio de ACS en la construcción tecnológica. Si hay un aspecto de ACS que los analistas e inversores aprecian es su creciente exposición a proyectos con un alto valor tecnológico como, por ejemplo, los centros de datos, las gigafactorías, las tecnologías renovables y los edificios singulares como hospitales o estadios de fútbol. Los analistas de Jefferies han subido recientemente el precio objetivo de la compañía hasta los 40,50 € por título, precisamente, por la exposición a contratos con menores riesgos llevados a cabo por la filial Hochtief, propietaria de la estadounidense Turner, el buque insignia de ACS en esa región. En el horizonte de la compañía, el grupo debe decidir el futuro de Clece, la filial de servicios que se encuentra en proceso de venta.
ACS y su socio Mundys siguen con atención los pasos de Abertis y la renovación de su cartera de autopistas. AENA gana el doble hasta marzo y eleva su previsión de tráfico. AENA sigue instalada en el récord. El gestor aeroportuario movió entre enero y mayo un 11% más de pasajeros que en 2023, que ya fue un año histórico. La buena evolución ha llevado al grupo presidido por Maurici Lucena a revisar al alza su previsión de incremento de viajeros para 2024 del 3,8% al 8,3%, escenario central en ambos casos. Los motivos son claros: la consolidación del tirón de la demanda. Pese a ello, AENA no modifica, por ahora, su plan estratégico, aunque es de esperar que gane más aunque solo sea por los mayores ingresos por tarifas y comercios. La cotizada ganó entre enero y marzo de 261 millones de euros, casi el doble que en el ejercicio anterior, acaba de adjudicar el Rent-A-Car por un 23% más y se le han abierto varios frentes en el Supremo y la Audiencia Nacional por los que la Asociación de Aerolíneas IATA reclama una notable rebaja de las tarifas. Amadeus ve oportunidades por 41.000 millones de euros. Amadeus ve oportunidades en el mercado valoradas en 41.000 millones de euros hasta 2026, que deberían permitir a la compañía de tecnología aplicada al turismo y las aerolíneas continuar mejorando sus números. El grupo prevé elevar sus ingresos entre un 9% y un 12,5% anualmente hasta 2026, con una contribución más positiva en el segmento de hospitalidad y pagos. Soluciones de tecnología y reservas aéreas seguirán avanzando, pero a menor velocidad. Amadeus espera mantener su deuda en torno a 1 o 1,5 veces el EBITDA y seguirá con su política de destinar al dividendo entre el 40% y el 50% de su beneficio, además de plantearse alguna remuneración extraordinaria. La compañía, que espera batir estos objetivos, ganó 314 millones de euros en el primer trimestre, ligeramente por encima de las previsiones de los analistas. ArcelorMittal, preparado para la recuperación de la demanda. La industria del acero ha estado sufriendo la debilidad de la construcción en Europa y los problemas del sector inmobiliario en China, el principal consumidor y productor de este metal. ArcelorMittal apuntó en mayo, en la presentación de resultados del primer trimestre, que espera que la demanda mundial de acero, sin incluir China, crezca entre un 3% y un 4% este año, a pesar de que la confianza económica general sigue siendo débil. Sin embargo, su CEO, Aditya Mittal, aseguró que el grupo está bien posicionado para beneficiarse de esta mejora. Entre enero y marzo, ArcelorMittal recortó un 14% su beneficio neto y un 8,6% el EBITDA, pero destacó la apasionante cartera de proyectos en crecimiento, entre ellos en renovables, y la compra del 28% de Vallourec, calificada de estratégica, que potenciará su presencia en el negocio de tubos y en el mercado norteamericano. Sabadell proyecta un ejercicio histórico a la espera de la OPA. Banco Sabadell está un paso más cerca de certificar un nuevo año récord. La entidad presidida por Josep Oliu mantiene el ritmo comercial con la mirada puesta en el dictamen de las autoridades reguladoras sobre la OPA lanzada por BBVA. Sabadell elevó su beneficio un 50% en el primer trimestre, hasta 308 millones de euros, lo que reforzó la idea de la directiva de que los resultados de 2024 serán históricos. El consejero delegado González Bueno aseguró que el banco está orientado al crecimiento en todas las líneas de negocio, y tildó al trimestre de excelente. El banco presentará los resultados del primer semestre el próximo 23 de julio. El transcurso de la OPA será el principal movimiento corporativo de Sabadell durante el año. El banco paralizó la venta de Paycomet, su plataforma de pagos, a Nexi tras el anuncio de la OPA de BBVA. Santander abre la brecha con BBVA en capitalización. Santander se ha beneficiado de la caída protagonizada por las acciones de BBVA desde que lanzó la OPA hostil sobre Sabadell. El primero ha tenido un último mes malo en bolsa, pero mejor comparativamente que BBVA. Y eso ha tenido su reflejo en la capitalización bursátil. De estar separados por apenas 6.000 millones de valor en bolsa hace 4 meses, ahora la brecha se acerca a los 15.000 millones a favor de Santander.
Ana Botín confía en que Brasil, el tradicional motor de sus beneficios, vaya recuperando el brío, tras más de un año creciendo por debajo de su potencial por su sensibilidad negativa a los tipos de interés. Santander se ha comprometido a pagar 450 millones de euros para zanjar un litigio laboral abierto hace 25 años con antiguos empleados de Banespa en Brasil. La entidad asegura que esta contingencia está provisionada. Gloria Ortiz cumple 100 días como CEO de Bankinter. La nueva consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha tomado las dos primeras decisiones corporativas de su mandato. La primera, crear una sucursal bancaria en Irlanda, donde tiene una financiera de consumo, para empezar a captar depósitos. Y la segunda, absorber el banco digital Evo, que compró hace 5 años a Apoyo, y que funciona con una plataforma tecnológica propia, lo que encarece mucho los costes del grupo. La cúpula confía en superar el beneficio de 2023, que fue el mayor de la historia, a pesar del cambio de tendencia de los tipos de interés. Sus directivos aseguran que el banco tiene margen para seguir creciendo y elevar su rentabilidad sin necesidad de fusiones y sin salir de los países en los que está presente, España, Irlanda y Portugal. El banco tiene una capitalización bursátil de 6.800 millones de euros. BBVA tiene un ojo en el resultado récord y otro en la OPA. BBVA encara el nuevo semestre de la misma forma que lo ha terminado, prioridad a la OPA sobre Sabadell. El banco culminó el primer trimestre con un beneficio récord de 2.200 millones de euros, un 19% más, y con una rentabilidad del 17,7%. Los resultados superaron las proyecciones de los analistas. Onur Jens, consejero delegado del banco, auguró un cierre del ejercicio histórico. Esperamos incrementar el beneficio anual a tasas de doble dígito, aseveró. Presentará los resultados semestrales el próximo 31 de julio. La propuesta de fusión rechazada por Sabadell y el posterior anuncio de OPA han marcado el semestre de la entidad. Carlos Torres, presidente del banco, cree que la operación reforzará el negocio local de BBVA e incrementará su competitividad en Europa. La Junta aprobó ayer la ampliación para la OPA. La ralentización de la bajada de tipos beneficia a CaixaBank. CaixaBank, uno de los bancos españoles más sensibles a las oscilaciones de los tipos de interés, es por tanto de los más beneficiados con el cambio de expectativas del mercado, que desde hace unas cuantas semanas descuenta que la bajada del precio del dinero será mucho más lenta de lo inicialmente previsto. La entidad elevó hace 2 meses sus objetivos financieros del ejercicio. Al principio vaticinaba que el margen de intereses acabaría plano y ahora pronostica un aumento del 5%. La alta dirección del banco se ve capaz de mejorar la rentabilidad sobre capital tangible, ROTE, por encima del 16%. El objetivo inicial era superar el 15%. CaixaBank confía en que la firma de hipotecas se animará en el segundo semestre del año. En las cuentas del primer trimestre contabilizó el impuesto especial a la banca, 493 millones, un 32% más que el pagado en 2023. Cellnex, nueva retribución al accionista a partir de 2026. Cellnex se ha puesto el objetivo de pagar un dividendo mínimo de 500 millones de euros a partir de 2026, 10 veces más que el actual. Nos preparamos para pasar de ser una compañía de crecimiento a una de dividendo, señaló su consejero delegado, Marco Patuano, en el Día del Inversor. Cellnex se ve presionada por los tipos de interés altos y su elevado endeudamiento. Aún así, Patuano confirmó que seguirán en fase de crecimiento hasta el año 2025, lo que implica incrementar la deuda para acometer los planes. La compañía de torres de telecomunicaciones líder en Europa está ejecutando un plan integral a largo plazo y objetivos financieros a medio y largo plazo, en el que se incluyen varias desinversiones ya ejecutadas, para conseguir un balance más sólido, con la vista puesta en convencer al mercado y lograr el ansiado pago a los accionistas. Colonial lanza un plan inversor de la mano de Criteria Caixa. Colonial ha dado la bienvenida a Criteria Caixa como su mayor accionista, 17%,
tras ejecutar una ampliación de capital de 622 millones mediante liquidez y la aportación de nuevos activos. La inyección de capital aportada por el holding de la Caixa permitirá a la Socimi acelerar sus planes de crecimiento. La empresa invertirá 386 millones de euros en la transformación de 4 inmuebles, con una rentabilidad desapalancada del 9%. Mientras, la compañía sigue revisando su cartera para vender activos no estratégicos. A corto plazo, Colonial se enfrentará a una nueva revisión del valor de sus activos al cierre de junio, decisiva en sus resultados semestrales. La subida de tipos devaluó los inmuebles de la compañía catalana en 2023, propiciando unas pérdidas anuales de 1.000 millones de euros. Enagás tendrá el 50% del megaproyecto Bar Mar. Enagás tendrá una participación del 50% en el proyecto Bar Mar, el hidroducto submarino entre Barcelona y Marsella que conectará España con Francia, según los términos del acuerdo. El Bar Mar es clave para el futuro estratégico y las cuentas de Enagás. Los gestores de la red de transporte de Francia promotores en el proyecto, GRT Gaz y Terega, se repartirán el otro 50% de la participación, con un 33,3% y un 16,7%, respectivamente. Enagás, GRT Gaz y Terega han firmado, junto a OGE, el gestor de la red de transporte de Alemania, como operador asociado, el acuerdo de desarrollo conjunto que fija condiciones de cooperación para la participación en la interconexión en fase de desarrollo. El acuerdo especifica las condiciones por las que las partes desarrollarán los estudios de viabilidad del Bar Mar y fija unos mínimos. Endesa elegirá entre Abu Dhabi y Apoyo para sus renovables. El fondo norteamericano Apoyo y el emiratí Masdar han quedado finalistas en el denominado proyecto RA1 que puso en marcha Endesa para encontrar aliado para desarrollar una gigantesca cartera de renovables en España. RA1 es el primero de los dos grandes procesos de búsqueda de socios iniciado por Endesa hace meses dentro de lo que en la jerga financiera se denomina modelo partnership o stewardship. Este formato de alianzas, muy abundante en el sector energético, permite a una empresa incorporar a uno o varios grupos como aliados minoritarios en el desarrollo de proyectos. Esto garantiza a la energética obtener recursos para desarrollar esos proyectos cada vez más intensivos en capital, sobre todo si se trata de renovables sin perder la gestión. Los candidatos ideales son fondos de inversión con perspectivas a medio y largo plazo. Ferrovial hace caja en Londres e invierte en India. Dos grandes eventos en la trayectoria de Ferrovial. La compañía fundada por la familia del Pino ha rehecho el acuerdo de venta de su participación en Heathrow. Finalmente, la empresa ha llegado a un segundo acuerdo con el fondo francés Ardian y el saudí PIF para venderles, junto con dos socios más, el 37,62% del aeropuerto de Heathrow por 3.259 millones de libras, 3.866 millones de euros. Si la operación no se trunca, Ferrovial, que ahora tiene un 25%, se quedará con un 5,25% de Heathrow y se desprenderá del restante 19,75% por 1.711 millones de libras, 2.028 millones de euros. Parte de esos recursos, además de financiar el crecimiento de la empresa en Estados Unidos, irán a parar a India, donde ha invertido 740 millones de euros para tomar una participación del 25% en IRB Infrastructure Trust, un fondo de inversión en infraestructuras con 12 concesiones de autopistas. Fluidra encara una fase de débil demanda con un nuevo CEO. Tras normalizar su negocio después de la pandemia, Fluidra se asoma a una nueva fase caracterizada por la debilidad en la demanda. El pasado 25 de junio, la compañía se desplomó un 8% en bolsa por efecto contagio del profit warning lanzado por su competidora estadounidense Pool Corporation, que admitió que sus ventas en lo que va de año se sitúan un 6,5% por debajo de las registradas en el mismo periodo de 2023. Fluidra tiene una gran exposición a Estados Unidos tras comprar Zodiac en 2018. El año pasado, el 42% de sus ingresos procedió de ese mercado. Para encarar esta etapa y la próxima fase de desarrollo y expansión, la compañía ha fichado a Jaime Ramírez como nuevo CEO.
El ejecutivo, que asumió el cargo el pasado 1 de junio, es consejero de Kimberly-Clark y ha sustituido a Bruce Brooks, que sigue como consejero no ejecutivo. Grifols se centra en la deuda y la caja tras hundirse en bolsa. Grifols pone el foco en reducir deuda y en generar caja para recuperar la confianza de los inversores tras la tormenta causada por la firma bajista Gotham City Research. La empresa logró cerrar la venta del 20% de Shanghai RAAS y colocar bonos por 1.300 millones de euros, en 2 operaciones que le permitirán cubrir los vencimientos de deuda de 2025. Además, la compañía también oficializó la salida de la familia de la gestión de la empresa, con el fichaje de Nacho Abia como CEO. Sin embargo, Grifols sigue cotizando en cifras muy por debajo del precio anotado a principios de año. Los inversores son reticentes a volver a confiar en el grupo, especialmente ante las dudas sobre su capacidad de generar Free Cash Flow, FCF, tal y como expuso Moody's, que revisó a la baja su rating. La empresa se ha comprometido a cerrar el año con Free Cash Flow positivo. Iberdrola, finalista para la compra de Northwest. Iberdrola, el mayor grupo energético español, emerge como finalista para comprar el grupo británico Electricity North West, ENWL. La operación, que inicialmente se valoró en unos 3.500 millones de libras, 4.000 millones de euros al cambio actual, se ha elevado hasta los 4.300 millones de libras, 5.000 millones de euros, tras el fuerte interés detectado. Si Iberdrola finalmente se hace con esa compañía, sería la mayor compra por parte de la eléctrica española en casi 2 décadas, desde que en 2006 anunció la adquisición de Scottish Power, también en Reino Unido, en una operación que alcanzó los 17.000 millones de euros. El proceso de venta de Electricity North West se abrió hace meses. En el camino han ido cayendo potenciales compradores, entre ellos el gigante energético italiano Enel, grupo que en España controla Endesa. Inditex esquiva la inestabilidad que se cierne sobre el textil. El grupo textil, que la próxima semana celebra su junta de accionistas, cerró un 2023 de récord tanto en ventas como en resultados y ha iniciado 2024 a buen ritmo, ganando cuota a sus rivales y elevando los niveles de rentabilidad. Su evolución contrasta con la de los principales rivales del textil, lo que provoca que su acción también se esté comportando de forma diferente que la de sus competidores. Los títulos del dueño de Zara crecen un 16% en el año, más 3,7% en un mes, lo que ha situado su capitalización cómodamente por encima de los 140.000 millones de euros, mientras sus competidores acumulan descensos en el parqué, en algunos casos de doble dígito, tras ralentizar sus ventas o bajar previsiones, entre otras cuestiones. En el último mes, H&M ha caído más de un 7%, Gap se ha dejado un 11%, PVH cae un 12%, Levi's ha tenido un descenso del 19% y Nike se hunde un 20%. Indra, pendiente de la compra de Hispasat tras una gran subida. La Junta de Accionistas del grupo aprobó la semana pasada la creación de una nueva filial, Indra Espacio, que será uno de los vectores de crecimiento de la empresa española en el futuro y que supone el pistoletazo de salida para el comienzo del proceso de compra de Hispasat a Redeia. No obstante, Hispasat no es la única opción para Indra, que valora también adquisiciones de otros jugadores europeos o de Estados Unidos. El grupo tecnológico firmó máximos históricos en bolsa el pasado mes de junio cerca de los 22 euros por acción. Desde entonces, ha corregido, aunque sigue muy destacado entre los mejores del IBEX 35 por revalorización en lo que va de 2024. Por lo que respecta a la retribución al accionista, se ha aprobado el reparto de un dividendo en efectivo de 25 céntimos brutos por acción, con cargo a los beneficios del ejercicio 2023, que se abonará el 11 de julio. Logista celebra en bolsa sus buenos resultados. Logista sube un 9% en el año en bolsa, hasta alcanzar una capitalización en torno a 3.600 millones, sus máximos históricos, al calor de los buenos resultados presentados por la compañía propiedad de la tabaquera Imperial Brands.
En los 6 primeros meses de su ejercicio 2024, la empresa distribuidora de tabaco y fármacos, entre otros productos, alcanzó unos ingresos de 6.206 millones de euros, más 4,6%, y obtuvo unas ventas económicas ingresos ordinarios menos aprovisionamientos de 867 millones de euros, más 4%. El crecimiento de la actividad se tradujo con fuerza en la parte baja de la cuenta de resultados, con un resultado de explotación de 168 millones, más 14,9%, y un beneficio neto de 160 millones de euros, más 26,8%. El grupo está integrando las múltiples adquisiciones que ha realizado en los últimos meses con éxito. Mapfre se esmera en enderezar el ramo de automóviles. Mapfre trabaja para enderezar el impacto de la crisis global del seguro de automóviles en sus resultados. La compañía presentará sus cuentas del primer semestre el próximo 26 de julio y se verá entonces si lo consigue y si se cumple la hoja de ruta marcada por la aseguradora. La compañía aumentó un 69% su resultado en el primer trimestre del año, hasta 216 millones. Bank of America prevé que la entidad tenga un beneficio neto de 209 millones en el segundo trimestre. Añade que el desafío en el ramo de autos es equilibrar las cancelaciones por la competencia con otras aseguradoras con la rentabilidad, que sigue baja en general. La entidad afronta esta corrección con prudencia para no penalizar demasiado a los clientes que además de una póliza de autos tienen más coberturas con Mapfre. Melia sale de pérdidas y espera un crecimiento de doble dígito. Melia superó las estimaciones de resultados al cerrar el primer trimestre con un beneficio de 7,5 millones, frente a la pérdida de 0,5 millones del mismo periodo del año pasado, mientras los ingresos se incrementaron un 11%. La cadena hotelera elevó las previsiones para el resto del año, gracias a las estimaciones de RevPAR, ingreso por habitación disponible, que espera crezca a doble dígito este año, con el apoyo de la campaña de verano. Rendirá cuentas de nuevo el próximo 1 de julio. En ellas computará la venta por 300 millones de euros del 38% de 3 hoteles a Banco Santander. La desinversión supondrá una significativa reducción de deuda, que se situará por debajo de los 900 millones de euros al cierre del primer semestre. Cotizará así con una ratio deuda neta EBITDA de 4 veces, lo que a juicio de los expertos hace atractivo el valor. Merlin Properties apuesta fuerte por los centros de datos. Con una cartera de activos diversificada de oficinas, centros comerciales y logística, los centros de datos son la última gran apuesta de la Socimi, que calcula que necesitará una inversión del alrededor de 1.000 millones de euros para sacar adelante sus planes en este último segmento. El objetivo de la compañía liderada por Ismael Clemente es que en el futuro la empresa sea menos dependiente de los ingresos generados por negocios tradicionales como las oficinas, para que los centros de datos y la logística para el comercio en línea tomen el relevo. La compañía ganó 64,8 millones de euros en el primer trimestre de año, lo que supone un descenso del 2%. Por su parte, los ingresos crecieron un 4,9%, hasta los 127,3 millones. Al cierre de marzo, la compañía contaba con unos activos valorados en 7.139 millones de euros. Cuenta con una posición de liquidez de 1.393 millones. Naturgy, TAQA y Criteria cancelan la negociación de OPA. A comienzos de junio, el grupo de Emiratos Árabes TAQA y Criteria Caixa finalmente congelaron las negociaciones para lanzar una oferta de adquisición de acciones, OPA, sobre Naturgy. La decisión se produce después de casi 2 meses de negociaciones y, según algunas fuentes, por la dificultad en ponerse de acuerdo con el precio. Otras fuentes añaden que también ha influido más la dificultad para ponerse de acuerdo en el futuro control compartido con la Caixa, que a través de Criteria es el primer accionista de Naturgy. Criteria informó en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, que las negociaciones se dan por terminadas sin que se haya alcanzado ningún acuerdo. También reafirmaba su compromiso como inversor a largo plazo del proyecto industrial de Naturgy.
Redeia logra nueva financiación vinculada a proyectos verdes. Redeia sigue apuntalando sus vías de financiación vinculada a la transición energética, algo que en estos momentos es crucial para que cualquier empresa obtenga recursos. El grupo ha realizado hace unos días una emisión de bonos verdes de 500 millones de euros a un plazo de 8 años con un tipo del 3,458%, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. La financiación obtenida favorecerá que Redeia siga avanzando de forma exitosa en el cumplimiento de su plan estratégico. Este impulso repercutirá en las inversiones previstas para hacer posible la transición ecológica en España, acelerando el desarrollo de la red de transporte. Se trata de la quinta ocasión en la que la compañía apuesta por este instrumento de financiación sostenible. La demanda registrada en este caso ha triplicado la oferta y refleja el gran interés de los inversores. Repsol estudia la fusión en Upstream con Neo Energy. Repsol está negociando fusionar su actividad británica de petróleo y gas, Upstream, en el Mar del Norte con Neo Energy, según fuentes del sector. La fusión crearía una empresa con una producción de más de 110.000 barriles equivalentes de petróleo al día, lo que la convertiría en uno de los mayores productores de la zona. Ambas partes han mantenido conversaciones en las últimas semanas sobre la combinación de sus operaciones y podrían anunciar un acuerdo en unas semanas. Los productores del Mar del Norte se han fusionado y han tratado de diversificarse fuera de la región en los últimos años, después de que Reino Unido impusiera una tasa adicional al beneficio, tras la subida de los precios. Repsol trata de reordenar su filial de Upstream con nuevos activos y venta de negocios no estratégicos para sacarla a bolsa en Estados Unidos. Rovi tiene en Okedi una nueva palanca de crecimiento. La FDA, el regulador de los medicamentos en Estados Unidos, ha aprobado la venta en este país del antipsicótico inyectable de Rovi para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos, comercializado como Okedi. El laboratorio espera que este año sus ingresos bajen en la banda media de la primera decena, es decir, alrededor de un 5%, con respecto a los de 2023, por la menor demanda de vacunas para el COVID. En el primer trimestre de este año los ingresos operativos de Rovi cayeron un 25%, mientras que el beneficio neto lo hizo un 68%. Pero la compañía ve en Okedi una nueva palanca de crecimiento. De hecho, ahora espera que alcance unas ventas potenciales de entre 200 millones y 300 millones de euros en los próximos años, y que se convierta en un actor relevante en el campo de los inyectables de larga duración para el tratamiento de la esquizofrenia. SACIR hace más grande su división de concesiones. Menos constructora y más concesionaria. Ese es el camino elegido por SACIR. El nuevo plan estratégico de la empresa hasta 2027 está diseñado para que SACIR se convierta en el mayor grupo de concesiones del mundo, con una inversión gestionada de 60.000 millones de euros. El dividendo será clave en la nueva hoja de ruta con la vuelta al pago en efectivo. La empresa destinará al menos 225 millones de euros de caja a ese fin en el período 2024 a 2027. El pago de una parte del dividendo en efectivo está previsto iniciarlo a partir del año próximo. La valoración de los activos concesionales, antes de la creación de la plataforma Boreantis, asciende a 3.600 millones de euros, que llegarán a 5.100 millones en 2027 y a entre 9.000 millones y 10.000 millones en 2033. La cifra de dividendos que recibirá procedentes de los activos alcanzará los 16.100 millones de euros. Solaria, la sombra de una OPA vuelve a sobrevolar el grupo. Solaria, el grupo del IBEX con más fondos oportunistas en su capital, ha vivido durante las últimas semanas jornadas de infarto, ante los rumores que apuntaban, de nuevo, a una posible OPA sobre el grupo. La compañía llegó a revalorizarse un 10% en algunas jornadas de mediados de junio. El detonante de las subidas fue la posibilidad de una OPA, según la agencia Bloomberg, a pesar de que no citaba de quién. La agencia estadounidense publicó que la empresa española ha recibido aproximaciones no solicitadas de interés, pero sin mencionar el protagonista de esa oferta. Solaria lleva así más de un año. En junio de 2023, la encuesta trimestral que BNP Paribas Exane realiza a inversores veía a Solaria como la empresa más opable de Europa en energía, con una probabilidad del 50%,
muy por encima de otras como Centrica, 21%, o Naturgy, 7%. Telefónica busca más margen y caja a costa de las ventas. La gran incógnita de los inversores con Telefónica, el dividendo, está despejada. La compañía de telecomunicaciones pagará, como mínimo, 30 céntimos por acción hasta 2026. Con este capítulo cerrado, Telefónica se centra en la rentabilidad. El crecimiento de los ingresos va a ser muy moderado a largo plazo, pero los ahorros y eficiencias previstos, así como el hecho de que la compañía considera que el pico de inversión en redes ya ha quedado atrás, permitirán reducir los gastos operativos y la inversión material como forma de mejorar la generación de caja. Los nuevos objetivos incluidos en el plan estratégico prevén, además, una progresiva reducción de las inversiones sobre las ventas para situarse por debajo del 12% en 2026, que representa una caída de más de 2 puntos porcentuales respecto a los objetivos previstos al cierre del año pasado. Unicaja sienta las bases de su plan estratégico 2025 a 2027. Isidro Rubiales, consejero delegado de Unicaja, congregó a mediados de junio a más de 100 directivos de la entidad para trazar el nuevo plan estratégico 2025 a 2027. Unicaja, que triplicó su beneficio en el primer trimestre, hasta 111 millones de euros, busca elevar la rentabilidad e impulsar su negocio digital. La ROTE de Unicaja se situó al 5,4% al cierre del primer trimestre, lejos del 8% que se fijó en el plan estratégico vigente, y a enorme distancia del resto de bancos españoles cotizados, cuya rentabilidad oscila entre el 15% y el 18%. Unicaja tratará de acrecentar su presencia en banca de empresas y diversificar su cartera de crédito, en la que prima los préstamos hipotecarios. Lanzará el nuevo plan a finales de octubre o en septiembre a más tardar. La entidad presentará los resultados del primer semestre el próximo 30 de julio.